Hablamos de las 4 causas para explicar el cambio físico, pero suele hablarse de causas ejemplares u otro tipo de causas. ¿Qué relación hay entre ellas? Aristóteles desarrolla su teoría de las causas a partir precisamente del análisis del mundo físico y de la realidad física del cambio. Y para explicar esta, presenta las causas que nosotros hemos considerado fundamentalmente. Pero en el mismo Aristóteles también advertimos que el análisis de la causalidad recibe una profundización y una generalización cuando se lo traslada del plano físico al plano ontológico general, es decir, metafísico. Allí ya no se trata de las causas del ente corpóreo y del cambio del ente corpóreo, sino de las causas que hacen a lo que es en general. Ahora bien, en el propio Aristóteles la consideración de las causas de lo que es en general tampoco es exhaustiva. Grandes autores de la escolástica, por ejemplo, señalan como una grave laguna de la metafísica aristotélica la ausencia en ella de la causa ejemplar. Y eso es objetivamente así. Cuando se considera el problema de las causas en el orden metafísico, hay que completar el panorama de la causalidad. En primer lugar, la causa material, entendida en sentido propio, no se puede aplicar sino al orden físico. Pero en el orden metafísico se da eso que se llama en la tradición escolástica la causa cuasimaterial, o sea, lo que hace las veces de materia en un orden de ser que ya no es corpóreo y por lo tanto no es materia en sentido propio. A eso se llama la causa cuasimaterial. Llamarla así implica una analogía de la noción de causa material que la separa a la causa material de la referencia excluyente al orden del ser corpóreo. Cuando se habla de la causa cuasimaterial, en general se toma algo que, sin ser materia, tiene o dice razón de materia solo en cuanto está en potencia respecto de algo y es determinable, como la materia en el orden físico. Y en general no se trata de una materia ex qua, o sea, a partir de la cual se genera algo o se hace algo, sino una materia en la cual se da algo. En este sentido, una sustancia cualquiera determinada en su naturaleza se puede considerar cuasimateria de ciertos cambios que se dan en ella, ¿no? Es una manera de hablar que no es necesaria en el fondo, pero que aclara el hecho de que en un orden de realidad que no sea propiamente corpóreo, no hay causa material. Pero hay algo que hace las veces de en el sentido de lo que está en potencia para recibir una determinación ulterior. Para tomar un ejemplo sencillo, puede decirse que el hombre, en cuanto es educable, es la causa cuasimaterial de la educación, porque es en él que se da ese perfeccionamiento cualitativo que es la educación, ¿no? Pero el mismo ejemplo nos pone de manifiesto que no se trata de una causa material en sentido propio. Cuando hablamos de la causa formal, el asunto se complica mucho más,
porque en los esquemas aristotélicos ordinarios la causa formal aparece sin más como una causa intrínseca. Y en rigor, la causa formal puede ser, analizada metafísicamente, ya intrínseca, ya extrínseca. Entonces hay dos tipos de causalidad formal. Y ahí es formal en sentido propio, porque la forma es el principio determinante, y no solo en el orden de los seres corpóreos, sino también en el orden de cualquier entidad. La causa formal extrínseca es propiamente metafísica en el fondo, porque se da fundamentalmente en realidades que son de orden espiritual. O dice por lo menos relación al espíritu, por cuanto la causalidad formal extrínseca siempre dice cierto respecto a la inteligencia. Si se trata de la causalidad ejemplar, que se mencionaba en la pregunta, la causalidad ejemplar es una causalidad formal que va de la inteligencia como determinante al ser de una cosa que depende, en cuanto a su determinación, de esa inteligencia. Como en el caso de la inteligencia humana respecto de las cosas artificiales, o de la inteligencia divina respecto de todos los entes finitos. El otro tipo de causalidad formal extrínseca es lo que se llama causalidad intencional, y ahí la determinación va de cualquier realidad en cuanto conocida a la inteligencia que la conoce, o a la potencia de conocimiento que la conoce, porque también se da en el orden del conocimiento sensitivo eso. En el sentido de que ahí hay una determinación que, sin ser un determinante intrínseco de quien la recibe, determina a la potencia cognitiva, si no, no habría propiamente conocimiento. Pero es un tipo de causalidad que también pertenece por lo menos a la esfera del ser vivo, no se da en todo ente corpóreo, y hay que analizar el acto de conocimiento para entender qué es esa causalidad. En el conocimiento intelectual se realiza de un modo más perfecto y analógico respecto del modo en que se da en el conocimiento sensitivo. Pero esas causalidades son causalidades formales extrínsecas, no intrínsecas, y son tan importantes desde el punto de vista metafísico, por lo menos, como la intrínseca. El tema de la causalidad eficiente también se profundiza enormemente cuando se lo traslada a la esfera metafísica, porque la noción misma de causa eficiente primera es en el fondo una noción metafísica, no de orden físico, y a partir de ella se esclarece la totalidad del orden de la causalidad eficiente, a partir de la distinción, digo, de la causa eficiente primera y las causas segundas, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de la causalidad final, ¿no? La causalidad final no se entiende en el fondo de modo pleno, sino a la luz de la metafísica, porque en el plano físico podemos captar cierta dimensión de finalidad, pero la finalidad de la totalidad del universo en cuanto una finalidad que hace de nuevo al fin último en relación con la causa eficiente primera, solamente se puede visualizar de modo adecuado en el orden metafísico. Lo que hay que retener aquí en relación con lo que se ha preguntado es básicamente esto: no reducir el análisis de la causalidad al plano físico, y no reducir por consecuencia el tema de las causas al esquema aristotélico de las causas para explicar el cambio en el orden físico.